Jesús no vino a encajar, vino a romper esquemas. Desde el principio, Jesús no fue un maestro común. No hablaba como los fariseos, no se comportaba como los líderes religiosos, y mucho menos buscaba agradar a las multitudes. Él no vino para reforzar las estructuras del sistema, vino para derribarlas desde la raíz. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su voz no era simplemente una enseñanza, era una revolución espiritual. Y esa revolución no comenzó con milagros, sino con palabras. Palabras que cortaban el alma. Palabras que desafiaban la lógica humana. Palabras que todavía hoy, siglos después, incomodan al ego, rompen la religiosidad y revelan el verdadero carácter de Dios. Jesús hablaba en paradojas, donde el mundo decía, sube, Él decía, baja. Donde el sistema decía, vence, Él decía, muere. Sus frases no fueron simples expresiones piadosas, fueron bombas espirituales que estallaban en el corazón de los oyentes. Y por eso lo amaron unos y lo odiaron otros. Porque cuando Jesús habla, no deja a nadie neutral. Hoy quiero llevarte por 10 frases que salieron de la boca del Hijo de Dios. 10 frases que no solo sacudieron al mundo religioso de su tiempo, sino que siguen transformando vidas hasta el día de hoy. Y te aseguro esto, si prestas atención a cada una, si dejas que penetren en lo más profundo de tu ser, no terminarás esta prédica siendo el mismo, porque las palabras de Jesús no informan, transforman. Y comenzamos con la primera, una que desafía el concepto de poder, de liderazgo y de grandeza que todos creíamos entender. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9, 35. Cuando Jesús pronunció estas palabras, no lo hizo en una sinagoga ni en medio de una multitud. Lo dijo en un momento íntimo con sus discípulos, justo después de que ellos discutieran quién de ellos sería el mayor. Imagínalo. Los seguidores del Mesías, testigos de milagros, aún estaban atrapados en la lógica humana del poder, del estatus del yo primero. Pero entonces Jesús se detiene, se sienta como lo hacía todo buen maestro en su tiempo y con calma les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso rompió todo, porque en la mente del hombre, el primero es el que manda, el que recibe los aplausos, el que tiene reconocimiento, pero en el reino de Dios el primero no es el que sube, es el que desciende. No es el que toma el lugar de honor, es el que lava los pies. Y eso fue lo que Jesús modeló. No fue solo un discurso. En Juan capítulo 13, él mismo se ciñó una toalla, se agachó y lavó los pies de sus discípulos. Los pies polvorientos de hombres que lo abandonarían esa misma noche. ¿Quién hace eso? Solo aquel que entiende que el verdadero liderazgo no se impone, se sirve. Esta frase de Jesús no solo cambia cómo vemos la autoridad, cambia cómo vivimos la fe. Porque muchos quieren ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a ser el último de todos. Muchos quieren el micrófono, pero no el trapeador. Quieren el púlpito, pero no el anonimato del servicio silencioso. Jesús nos deja claro, en su reino, los puestos altos se alcanzan bajando. La promoción viene por el quebranto y la grandeza por el sacrificio. Y esta verdad nos prepara para algo aún más radical. Porque si amar a todos ya es difícil, amar a nuestros enemigos parece imposible. Pero fue precisamente lo que Jesús
nos mandó a hacer. Pasemos al segundo punto y prepárate, porque esta frase confronta incluso a los más maduros en la fe. Amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. Si la primera frase ya desafía nuestro concepto de liderazgo, esta segunda rompe el corazón humano en su centro. Porque no hay mandamiento más ilógico según el mundo que este, amar al enemigo. En Mateo capítulo 5, verso 44, Jesús dice con una autoridad que incomoda: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es aquí donde el reino de los cielos se aleja por completo del sistema de este mundo. Porque el sistema dice: el que te hiere, que se prepare. La carne grita: defiéndete, rómpelo, ignóralo, cancélalo. Pero Jesús susurra desde la cruz: Padre, perdónalos. ¿Puedes amar a alguien que te traicionó? ¿Puedes orar por el que te humilló? ¿Puedes bendecir al que te arruinó la vida? Jesús no solo pudo, lo hizo. El amor que Jesús enseña no es emocional, es decisional. No nace del gusto, nace de la obediencia. Él no nos llama a sentir algo por nuestros enemigos, nos llama a hacer algo por ellos. Y aquí está lo más profundo: cuando amas a quien no lo merece, estás revelando el corazón de Dios. Porque tú y yo también fuimos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, verso 10 lo dice claramente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, amar al enemigo no es debilidad, es poder espiritual. Es tener la madurez de decir: no reaccionaré como la carne quiere, responderé como el cielo espera. Y esto no es posible por esfuerzo humano, solo puede lograrse cuando el Espíritu de Cristo vive en ti. Solo cuando su amor te ha invadido tanto que no puedes odiar aunque te duela. Y este tipo de amor sacrificial, radical y lógico nos lleva al siguiente punto. Porque si amar al enemigo suena imposible, imagina entregar tu vida y perderlo todo por amor a Jesús. Pero eso fue exactamente lo que Él dijo que deberíamos hacer. El que pierde su vida por mí, la encontrará. Mateo 10, 39. Después de enseñarnos que el liderazgo es servicio y que el amor no tiene fronteras, ni siquiera ante el enemigo, Jesús lanza una frase que desmantela la raíz de todo ego humano. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La lógica humana grita: presérvate, protégete, defiéndete, construye tu nombre, cuida tu imagen, no dejes que nadie te arrebate lo que es tuyo. Pero Jesús, con una voz que atraviesa los siglos, declara: si quieres encontrar el verdadero sentido de tu existencia, vas a tener que perderla. Perderla no es morir físicamente, aunque algunos lo harán por él. Perderla es morir al orgullo, al control, a los sueños egoístas, al yo primero. Es rendir todo en el altar, incluso cuando no sabes lo que recibirás a cambio. Es como Abraham subiendo con Isaac al monte, sabiendo que ese sacrificio podía doler, pero confiando en que Dios proveería. Jesús no está interesado en seguidores a medias. Él quiere discípulos dispuestos a perderlo todo para ganarlo a Él. Porque cuando entregas tu vida a Cristo no la pierdes, la redescubres. Dejas de existir por sobrevivir y comienzas a vivir con propósito. Ya no se trata de construir tu historia, se trata de ser parte de la historia de Dios. Y lo hermoso es que aunque perder duele, con Cristo nunca es pérdida. Lo que entregas, Él lo multiplica. Lo que sueltas,
Él lo redime. Y lo que dejas morir, Él lo resucita con gloria. Y esta verdad, aunque confronta, nos lleva al siguiente nivel espiritual. Porque si al entregar mi vida la encuentro, entonces puedo entender por qué Jesús, en el momento de mayor dolor, no pidió justicia, pidió perdón para sus enemigos. Ahora prepárate, porque la siguiente frase fue dicha con clavos en las manos y amor en los labios. 6. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Si alguna vez hubo una frase que definiera el corazón de Jesús, es esta. No fue pronunciada desde un púlpito, ni en una parábola, ni en medio de una multitud que lo aplaudía. Fue dicha colgado de una cruz, en medio de la sangre, el dolor y la traición. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, verso 34. ¿Puedes imaginar eso? Mientras los clavos desgarraban su carne, mientras los soldados se burlaban, mientras la multitud gritaba con odio, Jesús no pidió venganza, Jesús no pidió justicia, pidió perdón para los culpables. La lógica humana no puede procesar esto. La lógica pide castigo para el traidor, juicio para el injusto, represalia para el que hiere. Pero Jesús no vivió por lógica, vivió por amor, y no cualquier amor, un amor tan profundo que aún con los brazos extendidos y el corazón roto seguía intercediendo. Esto no fue debilidad, fue victoria, porque perdonar en medio del dolor no es rendirse dolor, es vencer el mal con el bien. Es exactamente lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando Jesús pronunció esas palabras, selló con sangre lo que había predicado con palabras. Él no solo enseñó sobre amar al enemigo, lo demostró. No solo habló de entregar la vida, la entregó con misericordia en los labios. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Queremos seguir a Jesús, pero no queremos perdonar como Él. Queremos su poder, pero no su carácter. Queremos su gloria, pero no su cruz. Pero si en medio del mayor sufrimiento, Él pudo clamar por sus ofensores, ¿quiénes somos nosotros para guardar rencor? Y esto nos lleva a una revelación aún más profunda. Jesús no solo nos da esperanza en medio del dolor, Él llama bienaventurado al que llora, al que sufre, al que ha sido quebrado, porque el llanto en su reino no es derrota, es el principio de la consolación eterna. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Después de escuchar a Jesús perdonar desde la cruz, uno pensaría que ya no hay nada más que pueda sorprendernos. Pero en el inicio de su sermón más famoso, el Sermón del Monte, Él lanza una frase que sacude toda nuestra percepción del dolor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, verso 4. La palabra bienaventurados no significa simplemente felices, significa bendecidos, favorecidos, aplaudidos desde el cielo. ¿Y a quién llama bendito Jesús? ¿Al exitoso? ¿Al fuerte? ¿Al que tiene todo bajo control? No, llama bendito al que llora. Esto es completamente opuesto a la lógica humana, porque el mundo dice, no llores, sécate las lágrimas, mantente fuerte. Pero Jesús dice, llora, porque tu llanto atrae mi presencia. El llanto no te debilita, te posiciona. Cuando lloras delante de Dios, no estás cayendo, estás quebrándote en el lugar
correcto. Y un corazón quebrantado es un imán para el consuelo del cielo. El Salmo 34, verso 18, lo confirma. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no se acerca al altivo, no corre hacia el orgulloso. Pero cuando el alma llora, cuando el corazón se rinde, Él se inclina y consuela. Este consuelo no es solo emocional, es espiritual, eterno. Porque el llanto que sueltas aquí no será ignorado allá. Apocalipsis capítulo 7, verso 17, dice que el Cordero enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, cada lágrima contada, cada dolor redimido, cada quebranto restaurado. Y es aquí donde todo empieza a tener sentido. Jesús no está construyendo una generación de cristianos fuertes en apariencia, sino de adoradores que saben llorar en su presencia y levantarse en su fuerza. Porque solo el que ha llorado con Dios puede levantarse con autoridad para vivir por su palabra. Y esa palabra es más que alimento, es vida misma. Y eso nos lleva al siguiente punto. Jesús no solo te consuela en tu dolor, te enseña a depender de cada palabra que sale de la boca de Dios. Leo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4. Después de que Jesús declara bienaventurados a los que lloran, entendemos que su reino no se construye sobre apariencia, sino sobre dependencia. Y es precisamente en ese lugar de necesidad, de quebranto, donde esta frase toma fuerza. En Mateo capítulo 4, verso 4, Jesús está en el desierto. No está rodeado de discípulos, ni predicando a las multitudes. Está solo, débil físicamente, sin comer por 40 días. Y en ese punto de vulnerabilidad, el diablo se le acerca con una propuesta que suena lógica. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una tentación directa al cuerpo, al hambre, al deseo inmediato. Pero Jesús le responde con una verdad eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí no es solo una respuesta al enemigo, es una revelación para nosotros. El pan alimenta el cuerpo, sí. Pero hay una hambre más profunda que solo la palabra de Dios puede saciar. Una necesidad que ninguna cuenta bancaria, ningún éxito profesional, ninguna relación terrenal puede llenar. ¿Cuántas veces hemos buscado pan y seguimos vacíos? Corremos tras lo material, tras lo visible, tras lo que perece, pero el alma sigue hambrienta, seca, desnutrida, porque solo hay una fuente de vida verdadera, su palabra. Jeremías lo dijo en su momento de aflicción: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15, verso 16. La lógica del mundo es satisfacer el cuerpo. La lógica del reino es saciar el espíritu. Porque cuando el espíritu está lleno, lo demás encuentra su lugar. Cuando vives de la palabra, no solo sobrevives, empiezas a vivir con propósito eterno. Y esa misma palabra, viva y poderosa, no hace excepción de personas. No se reserva para los grandes o sabios. Se entrega al corazón más puro y humilde, incluso a los niños. Y es así como llegamos al siguiente punto. Porque mientras los adultos complicamos el reino, Jesús lo reveló a los más pequeños. Sí, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Después de que Jesús nos revela que el hombre vive por cada palabra que sale de la boca de Dios, nos muestra
¿Quiénes son los que realmente entienden esa palabra? Los niños. Y lo hace con una declaración que rompe no solo la lógica humana, sino también las jerarquías sociales y religiosas de su tiempo. En Mateo capítulo 19, verso 14, mientras los discípulos intentan apartar a los niños, Jesús los detiene con firmeza. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? En una cultura donde los niños eran considerados sin voz, sin poder, sin valor, Jesús los coloca en el epicentro del reino. ¿Por qué? Porque el niño no complica la fe, la vive con pureza. El niño no negocia con Dios, confía sin condiciones. El niño no necesita pruebas, cree, porque sabe que su padre nunca falla. La lógica humana honra el conocimiento, el estatus, la experiencia, pero Jesús honra la sencillez del corazón. No es que los niños sean inocentes en sí mismos, sino que tienen la capacidad de depender, de rendirse, de recibir, y eso es exactamente lo que el reino requiere. Lucas capítulo 18, verso 17, lo confirma. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Puedes imaginar eso? No es con títulos, no es con logros, no es con fama, ni con influencia espiritual. Es con un corazón humilde que dice, papá, aquí estoy, no tengo mucho, pero confío en ti. Y cuando nos acercamos así a Jesús, el acceso al reino se abre, y ese reino no es solo un futuro eterno, es una transformación presente. Porque cuando el corazón es humilde como el de un niño, no hay espacio para tirar piedras a los demás. Y eso nos lleva a la siguiente frase, una que Jesús lanzó en medio de una multitud, pero que impactó directamente la conciencia de cada uno. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Juan 8, 7. Después de que Jesús exalta la fe de los niños y nos enseña a recibir el reino con humildad, nos lleva a enfrentar una de las actitudes más peligrosas del alma humana, el juicio hacia otros. En Juan capítulo 8 encontramos una escena que expone tanto la hipocresía religiosa como la gracia divina. Una mujer es arrastrada, sorprendida en el acto mismo del adulterio. No hay defensa, no hay excusas, no hay duda de su pecado. La lógica humana, y especialmente la lógica religiosa de aquel tiempo, gritaba, apedréenla. La ley de Moisés lo permitía, el pueblo lo esperaba. Y los fariseos usaron ese momento para intentar atrapar a Jesús. Pero en lugar de sumarse al linchamiento, él se inclina al suelo y escribe. Y cuando se levanta, lanza una frase que no solo rompió la lógica, rompió las piedras en las manos de los acusadores. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan capítulo 8, verso 7. Silencio. Uno por uno comenzaron a irse, desde el mayor hasta el menor, porque la luz de esa frase los expuso más a ellos que a la mujer que estaban juzgando. ¿Sabes por qué esta frase sigue siendo tan poderosa hoy? Porque el espíritu de juicio sigue vivo. Hoy no tiramos piedras físicas, pero lanzamos palabras que hieren, críticas que destruyen, miradas que condenan. Y Jesús sigue diciendo, antes de mirar el pecado del otro, examina el tuyo. No se trata de justificar el error. Jesús nunca dijo que el pecado no importa. De hecho, al final le dice a la mujer, vete y no peques más. Pero la restauración vino antes del juicio. La gracia abrió el camino para la transformación.
Y aquí está la verdad. Solo los que han reconocido su pecado pueden mirar a otros con compasión. Solo los que han sido perdonados pueden hablar desde la restauración y no desde la condena. Y esta gracia, este perdón que restaura y transforma, no se detiene en esta vida, porque Jesús no solo cambia nuestro presente, vence incluso lo que más tememos, la muerte. Y esa es la fuerza de nuestra siguiente frase. Una declaración que no fue simbólica, fue eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Después de enfrentar nuestros juicios y pecados con una frase que nos desarma, Jesús nos revela algo aún más profundo, que Él no vino solo a sanar heridas del alma, ni a corregir religiosidad, sino a vencer el enemigo más temido del ser humano, la muerte. En Juan capítulo 11 se nos narra uno de los momentos más conmovedores del ministerio de Jesús, la muerte de su amigo Lázaro. Jesús no llega a tiempo. Marta y María están destrozadas. El ambiente es de duelo. Y todos piensan lo mismo. Si hubieras estado aquí, no habría muerto. Pero Jesús no entra en pánico. Él no llora por desesperación, llora por compasión. Y entonces suelta una de las declaraciones más poderosas jamás dichas por boca humana. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, verso 25. No dice yo tengo resurrección, dice yo soy. No se trata de un evento futuro, se trata de una persona presente. No es una promesa lejana, es una realidad viva y eterna. La lógica humana pone punto final con la muerte. Pero Jesús dice, conmigo ese punto final se convierte en una coma. Donde el mundo ve tumba, Él ve semilla. Donde otros lloran por el final, Él sonríe porque va a comenzar algo nuevo. Y así fue. Se paró frente al sepulcro de Lázaro y gritó, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, vendado, atado, pero vivo. Porque cuando Jesús habla, ni la muerte puede resistir su voz. Cuando Él entra en escena, lo que estaba muerto comienza a latir otra vez. Y eso no es solo una historia pasada, es una verdad presente para ti. Quizás tu fe está muerta, tu propósito, tu matrimonio, tu pasión, tus sueños, pero Jesús no ha terminado contigo. Él sigue diciendo, yo soy la resurrección. Lo que tú enterraste, Él puede levantar. Lo que tú diste por perdido, Él lo puede restaurar. Y ese momento de gloria en la cruz, cuando muchos pensaban que todo había acabado, Jesús no murió vencido, murió cumpliendo una misión. Y por eso con su último aliento pronunció la frase más poderosa de todas. 10. Consumado es. Juan 19:30. Todo parecía perdido. Los clavos atravesaban sus muñecas. La corona de espinas perforaba su frente. Su cuerpo, desfigurado, colgaba de la cruz mientras el cielo se oscurecía. Los discípulos estaban escondidos, el pueblo confundido y los enemigos celebrando. Desde cualquier ángulo humano, todo indicaba derrota. Pero entonces Jesús levanta su rostro al cielo, reúne sus últimas fuerzas y declara con voz fuerte, consumado es. Juan capítulo 19, verso 30. 3 palabras que rompen la historia en 2. No fueron palabras de derrota, fueron palabras de victoria. En griego la frase es tetelestai, que significa la deuda ha sido pagada por completo. Fue el grito de un Salvador
que no fue vencido por la cruz, sino que venció desde ella. Jesús no murió porque lo atraparon, murió porque entregó su vida voluntariamente. No fue asesinado, fue ofrecido como Cordero perfecto. En ese instante el velo del templo se rasgó de arriba abajo. La separación entre Dios y el hombre fue eliminada. Lo que estaba pendiente fue pagado. Lo que estaba quebrado fue restaurado. Y lo que parecía el final era apenas el comienzo. La lógica humana no entiende cómo un crucificado puede ser un rey. Pero el reino de Dios no se basa en lógica, se basa en redención. En la cruz, Jesús venció el pecado, venció la muerte, venció el infierno. Y lo hizo por ti, por cada lágrima, por cada fracaso, por cada herida, para que hoy puedas decir con libertad, no tengo que cargar esta culpa, no tengo que vivir esclavo. Todo fue consumado en la cruz. Y ahora, después de estas 10 frases, queda una pregunta en el aire. ¿Vas a seguir viviendo según la lógica del mundo o vas a rendirte a la locura gloriosa del Evangelio? Porque Jesús no vino a encajar, vino a romper esquemas. Y si sus palabras han tocado tu alma hoy, es momento de responder. Jesús no vino a hablar como todos. Sus palabras no fueron adornos religiosos ni frases para quedar bien con el sistema. Cada frase suya fue una bomba espiritual que estalló en los corazones, rompiendo estructuras, desafiando la lógica humana, derribando la religiosidad muerta y enfrentando la arrogancia de los orgullosos. Jesús no vino a suavizar la verdad, vino a encarnarla. No vino a complacer a las masas, vino a transformar al individuo. Y lo hizo con palabras que cuando entran al alma, ya no puedes vivir igual. Hoy has escuchado 10 de esas frases, 10 declaraciones que no solo hicieron temblar el mundo en aquel tiempo, sino que siguen ardiendo como fuego en los corazones que se atreven a creer. Y ahora tú estás frente a una decisión. ¿Vas a seguir abrazando la lógica de este mundo o vas a rendirte al poder de la verdad divina? Porque en estas frases hay vida, hay dirección, hay restauración, hay libertad, pero solo para aquel que se atreve a creer y a rendirse por completo. ¿Estás listo para que esas palabras no solo te desafíen, sino te transformen? Señor Jesús, hoy he escuchado tus palabras no como un eco lejano del pasado, sino como una espada viva que corta mi alma. Perdóname por aferrarme a mi lógica, a mi orgullo, a mi necesidad de tener el control. Hoy suelto mis ideas. Hoy renuncio a mis juicios, a mis temores, a mi autosuficiencia y abrazo tus palabras, aunque duelan, aunque me confronten, porque sé que en ellas hay vida, hay verdad, hay libertad. Hazme un servidor, hazme un perdonador, hazme un niño en tu presencia, hazme un portador de tu reino. Que mi vida grite lo que tus palabras ya han dicho, consumado es. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Vivimos en un mundo que necesita oír la verdad, necesita esperanza, necesita escuchar las palabras de Jesús que rompen cadenas y transforman vidas. Hay alguien en tu círculo que está buscando respuestas. Hay alguien que cree que todo está perdido. Hay alguien que necesita saber que Jesús no vino a condenar, sino a
restaurar. Comparte esta prédica. Compártela con tu familia, con tus amigos, con ese contacto que no has escrito hace meses, porque quizás una de estas frases de Jesús sea la chispa que encienda el fuego de Dios en su corazón. No subestimes el poder de hacer clic en compartir. Tu obediencia puede ser el puente que lleve a otro del quebranto a la resurrección. Amén.